Coge las tijeras y córtate ese pelo ahora mismo, o te raparé aquí mismo. La voz del oficial Miller rezumaba veneno, presionando el frío acero de las tijeras contra el cuello de Amara. Su vecina Brenda permanecía de pie, con una sonrisa triunfante, saboreando la inminente humillación de la hermosa mujer negra, cuya existencia despreciaba. Creían que le estaban dando una lección a una forastera sobre su lugar en su exclusivo barrio. No tenían ni idea de que acababan de provocar al hombre más poderoso de las fuerzas del orden del Estado, y estaban a punto de pagarlo con todo su dinero. ¿Desde dónde ves esta historia? Cuéntanoslo en los comentarios. Si crees que nadie está por encima de la ley, dale a me gusta y suscríbete, porque la lección de justicia que ofrece esta historia es inolvidable. El sol de la tarde, cálido y dorado, se filtraba por los impecables ventanales del nuevo condominio de Amara Vance, iluminando las moés de polvo que danzaban en el aire. Era el tipo de luz que infundía esperanza en todo. Un complemento perfecto para el olor a pintura fresca y el alegre caos de cajas a medio desempacar. Había trabajado para conseguir 2 títulos, una residencia agotadora, y ahora un codiciado puesto como cardióloga pediátrica en el mejor hospital de la ciudad. Este apartamento, enclavado en el prestigioso y notoriamente exclusivo enclave de Oak Haven, era su santuario, la materialización de un sueño hecho realidad. Vestida con una sencilla camisola de seda blanca lechosa y pantalones de lino, con su magnífico cabello recogido en un elegante moño, tarareaba una emisora de jazz mientras colocaba con cuidado la porcelana de su abuela en un estante. El delicado tintineo de la porcelana se vio interrumpido bruscamente por unos golpes fuertes e insistentes en la puerta. Amara frunció el ceño, secándose las manos con una toalla suelta. No esperaba a nadie. Asomándose por la mirilla, vio a su vecina de al lado, Brenda Rawlings, una mujer de unos 40 años, con una expresión siempre amarga y ojos que parecían tener un brillo permanente de resentimiento. Amara había intentado ser amable durante su único encuentro en el pasillo, ofreciéndole una cálida sonrisa y un saludo, solo para encontrarse con una mirada fría y despectiva que la recorrió de pies a cabeza. Brenda tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y su pie marcaba un ritmo impaciente sobre el impecable felpudo. Amara abrió la puerta con una sonrisa amable. «Hola, ¿puedo ayudarla?» Brenda entrecerró los ojos, pasando por alto el rostro de Amara para escudriñar el interior del apartamento que tenía detrás. «La música», dijo con voz aguda y nasal. «Es molesta». Amara parpadeó. El jazz sonaba a un volumen apenas audible, una suave melodía de fondo. «Oh, lo siento mucho. Puedo bajar el volumen, claro». No me di cuenta de que se escuchaba. «No es solo la música», continuó Brenda. Su mirada finalmente se posó en Amara, llena de un disgusto que no se molestó en ocultar. «Es el elemento. Esta es una comunidad tranquila y respetable. Tenemos ciertas normas aquí». La insinuación flotaba en el aire, densa y sofocante. La sonrisa de Amara se tensó. La fachada de cortesía se convirtió en un escudo. Sabía exactamente a qué se refería Brenda con elementos y normas. «Le aseguro que soy una vecina muy tranquila y respetable», respondió, con la voz perdiendo la calidez y adquiriendo un tono profesional y frío. «Soy doctora en el Hospital St. Jude». Ofreció la información como un tratado de paz, una credencial para demostrar su valía. Fue un error. Los labios de Brenda se curvaron en una mueca de desprecio. «Mucha gente trabaja en hospitales. Eso no significa que deban vivir aquí». Dio un paso más cerca, bajando la voz hasta convertirse en un susurro venenoso y conspirador. «No sé cómo lograste pagar un lugar como este, pero tengo una prima que lleva años intentando entrar en este edificio. Es un legado aquí. Pertenece. Deberías considerar vender. Seguro que podríamos llegar a un precio justo y ahorrarte la molestia de intentar encajar donde no te quieren». Su audacia fue impresionante. Amara sintió un arrebato de ira, pero lo reprimió, sustituyéndolo por una calma gélida. «Mi casa no está en venta», dijo con voz firme y terminante.
Ahora, si me disculpan, tengo que desempacar. Empezó a cerrar la puerta. La mano de Brenda se estiró y se posó firmemente en la madera. Estás cometiendo un error, susurró. La gente como tú no dura mucho aquí. Tenemos maneras de mantener la integridad de la comunidad. ¿Es una amenaza?, preguntó Amara, con la mirada fija en Brenda. Por un instante, Brenda pareció desconcertada por la confrontación directa. Entonces, una lenta y maliciosa sonrisa se dibujó en su rostro. Es una promesa. Retiró la mano y se dio la vuelta. Su postura rígida irradiaba furia moralista. Amara cerró la puerta. El corazón le latía con fuerza, con una mezcla de rabia e incredulidad. La hermosa luz de la tarde de repente se sintió invasiva. El silencio de su apartamento ensordecedor. Se quedó allí un largo rato, respirando hondo para tranquilizarse. Este era su hogar. Se lo había ganado. No se dejaría intimidar. Al otro lado del pasillo, Brenda Rawlings entró furiosa en su apartamento. Su rostro era una máscara de rabia narcisista. La belleza pura de esa mujer, su confianza, su presencia sin complejos en un espacio que Brenda sentía como exclusivamente suyo por derecho de nacimiento, era una ofensa intolerable. Brenda arrebató su teléfono de la base de mármol para cargar. Había prometido hacerles la vida difícil a los nuevos vecinos, y era una mujer de palabra. Sus dedos recorrieron la pantalla, marcando el 911. Cuando la operadora contestó, la voz de Brenda era una sinfonía ensayada de miedo artificial. «¡Ayuda, por favor! ¡Envíen a alguien inmediatamente!», gritó, con un temblor convincente en sus palabras. «Mi nueva vecina está en el apartamento de al lado, el número 4B. Se comporta de forma errática, gritando. Creo que podría estar drogada». Me acerqué a ella para pedirle que se callara y me amenazó. Se me enfrentó, me insultó con todo tipo de cosas horribles. No es una de nosotros, no pertenece aquí y me aterra lo que pueda hacer. Por favor, date prisa. Describió la apariencia de Amara con un lenguaje deliberadamente en clave. De aspecto agresivo, imponente, casi sin ropa. Sabía exactamente qué botones presionar, qué estereotipos invocar, y conocía a los agentes adecuados de la policía local que responderían a esas señales con el tipo de prejuicio con el que contaba. Menos de 10 minutos después, otra serie de golpes, esta vez fuertes y autoritarios, resonaron en el apartamento de Amara. Suspiró, su breve momento de paz completamente destrozado. A través de la mirilla, vio a 2 policías, con expresiones sombrías e impacientes. Uno era un hombre alto y corpulento, de cuello grueso y corte de pelo a cepillo, con la placa de identificación Miller. El otro, Kent, era más joven, más delgado, con una energía nerviosa y una mirada que miraba a su alrededor como si buscara problemas. Amara respiró hondo una última vez para centrarse y abrir la puerta. «Buenas tardes, agentes. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó con un tono cortés pero cauteloso. La mirada del agente Miller la recorrió con lentitud, insolente, deteniéndose en la curva de sus pechos, bajo la camisola de seda antes de posarse en su rostro con desdén. Ignoró por completo su saludo. «Recibimos una llamada por disturbios», dijo con un gruñido bajo. «Informes de gritos, amenazas, una residente que teme por su seguridad». «Debe haber algún malentendido», respondió Amara con calma. «Ha estado todo en silencio. Solo estaba desempacando». «¿De verdad?», gruñó Miller, mirando con escepticismo a su compañero. Señaló vagamente el apartamento de Brenda. «Tu vecino cuenta otra historia. Dice que la amenazaste cuando te pidió que no hicieras ruido». Amara sintió que la trampa se cerraba. Esto no era una indagación. Era una acusación. Mi vecina vino a mi puerta y me exigió que le vendiera mi casa a su prima porque, según sus palabras, la gente como yo no pertenece aquí. Cuando me negué, se puso hostil. Hasta ahí llegamos. No hubo gritos, y las únicas amenazas fueron suyas. El oficial Kent resopló, un sonido pequeño y burlón, cierto. Así que la señora Rawlings
miembro respetado de esta comunidad durante más de una década, decidió inventarlo todo. Vino y te amenazó sin motivo alguno. No estoy especulando sobre sus motivos. Solo te cuento lo que pasó, dijo Amara con voz serena. Solo se oía mi radio, que tenía puesta a un volumen muy bajo. Necesitaremos ver alguna identificación, exigió Miller, con la mano apoyada en la culata de su arma enfundada en un gesto que pretendía ser informal, pero que no lo fue en absoluto. Claro, dijo Amara. Se giró para sacar su billetera del bolso, que estaba sobre una mesa consola cercana. Al darse la vuelta, oyó a Miller murmurarle a Kent, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Siempre la misma historia con ellos. Hacerse la víctima. Los dedos de Amara se apretaron sobre su billetera de cuero. Se dio la vuelta y le entregó su licencia de conducir y su identificación del hospital a Miller. Doctora Amara Vance, dijo con voz clara y firme. Soy cardiólogo pediátrico en St. Jude's. Miller miró las identificaciones y se burló, devolviéndoselas como si estuvieran contaminadas. Médico, ¿eh? Comprar un título elegante no cambia lo que eres. Dio un paso al frente, cruzando el umbral de su apartamento y violando su espacio personal. El olor a café rancio y a agresión llenó el aire. Tenemos una queja ciudadana, una queja creíble, y tu actitud actual no te ayuda. ¿Mi actitud?, repitió Amara con incredulidad. No he sido más que cooperativa. Estoy en mi propia casa siendo acusada de cosas que no hice, basándose en la palabra de una mujer que está claramente motivada por la animosidad racial. «Cuídate», espetó Kent, acercándose a su compañero. «Si empiezas a soltar esas palabras, no te irá bien. Eres tú quien causa problemas aquí. Conocemos a los de tu tipo. Múdate a un buen barrio y piensa que puedes hacer lo que quieras». Los dos oficiales estaban ahora en el vestíbulo, flanqueándola. Su presencia física era abrumadora, una táctica calculada de intimidación. No estaban allí para investigar un disturbio. Estaban allí para imponer el retorcido sentido del orden social de Brenda. Habían llegado con el veredicto ya decidido, con la mente cerrada y sellada por el prejuicio. Amara comprendió con un sentimiento de desánimo que la lógica, la razón y la verdad eran completamente irrelevantes en esta situación. Estos hombres no eran árbitros de la ley. Eran los ejecutores de Brenda, compartían su visión del mundo y su desprecio. La situación se agravaba, y ella estaba completamente sola. El sol aún se filtraba por las ventanas, pero el calor había desaparecido, reemplazado por una escalofriante premonición de la fealdad que se avecinaba. No la veían como una doctora, ni como una propietaria, ni como una ciudadana digna de respeto, sino como un problema que había que resolver, un clavo que había que clavar. Brenda, que debía de estar escuchando desde su apartamento, eligió ese momento para hacer su entrada triunfal. Cruzó el pasillo a toda prisa, con el rostro cuidadosamente forjado, como una máscara de angustia, secándose los ojos secos con un pañuelo. «Oh, agentes, gracias por venir tan rápido», dijo con voz temblorosa. Estaba tan asustada. Parecía una fiera. Miller se giró hacia ella. Su expresión se suavizó y adoptó una expresión de preocupación protectora. «Está bien, señora, nos encargamos. Ya está a salvo». Le devolvió una mirada venenosa a Amara. «Mira, este es un ciudadano aterrorizado. ¿Y tú?», señaló a Amara con un dedo gordo. «Eres la causa del problema». «Esto es absurdo», dijo Amara, con la voz ligeramente temblorosa a pesar de sus esfuerzos por controlarla. «Está mintiendo. Tengo una cámara de seguridad dentro de mi apartamento, apuntando a la puerta principal. Graba todas las interacciones». Por un instante, un destello de pánico cruzó el rostro de Brenda, y Miller dudó. Amara aprovechó la oportunidad. «Con gusto le mostraré las imágenes. Demostrará claramente que nunca levanté la voz y que ella era la que amenazaba». Miller entrecerró los ojos. Lo habían pillado. La posibilidad de pruebas objetivas amenazó con desbaratar su narrativa prejuiciosa.
Pero Brenda, una manipuladora experimentada, se recuperó rápidamente. «¡Está fanfarroneando!», exclamó. «Intenta engañarte. No hay cámara, y aunque la hubiera, la habría editado. No escuches sus mentiras, Miller». Miró del rostro desesperado de Brenda al sereno de Amara. Su entrenamiento, lo poco que le quedaba, le decía que verificara las pruebas, pero su prejuicio, profundo y poderoso, le decía que le creyera a la mujer blanca en apuros antes que a la mujer negra que se atrevió a defender su posición. Él tomó su decisión. «No necesito ver ninguna supuesta grabación», gruñó. «Sé lo que pasó aquí. Llegaste a esta comunidad y decidiste que eras demasiado buena para seguir las reglas. Decidiste faltarle el respeto a tus vecinos». Dio un paso más cerca, con el pecho inflado, usando su tamaño para imponerse sobre ella. «Y no toleramos la falta de respeto». Su mirada la recorrió de nuevo, pero esta vez se posó en su cabello, la intrincada corona de mechones que había cultivado durante años. Una idea cruel y horrible empezó a formarse en su mente, una forma de humillarla, de marcarla, de ponerla en su lugar de una forma que las palabras no podían. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo, con una lenta sonrisa depredadora extendiéndose por sus labios. «Eres demasiado orgullosa. Entras aquí con la frente en alto. Con esa pinta es provocativo». Se giró hacia Brenda. «Necesita una lección de humildad, ¿no crees, señora?». Los ojos de Brenda se iluminaron con una alegría sádica. Lo entendió al instante. «Totalmente de acuerdo, agente. Algo que le hiciera darse cuenta de que no es mejor que los demás». Miller se giró hacia Amara. «Tu vecino quiere que te vayas. Dice que eres una mancha en esta comunidad. Así que, este es el trato. Puedes hacer las maletas e irte ahora mismo. Venderle este lugar a alguien que lo merezca. O puedes demostrarnos que estás dispuesta a obedecer». «No pienso irme de mi casa», dijo Amara con voz gélida. «Respuesta incorrecta», dijo Miller con una risita sombría. Echó un vistazo al apartamento y sus ojos se posaron en una caja de artículos para el hogar que Amara aún no había desempacado. Se acercó, rebuscó dentro y sacó unas tijeras grandes. El sniff metálico de las hojas al abrirse y cerrarse llenó la habitación silenciosa. Regresó junto a Amara sosteniendo las tijeras frente a él. «Esto es una vergüenza», dijo, señalando su cabello con la punta de las hojas. «Es poco profesional, descuidado. La gente de Oak Haven no se ve así». Le puso las tijeras en la mano. «¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres demostrar que no eres una amenaza? Entonces te desharás de él. Lo vas a cortar aquí mismo. Ahora mismo». La exigencia era tan monstruosa, tan profundamente personal y degradante, que por un momento Amara no pudo procesarla. Quería que se cortara el pelo como muestra de sentimentalismo. Una humillación ritual para apaciguar a su vecino racista. Kent estaba de pie junto a la puerta, con una sonrisa burlona en los labios, mientras Brenda observaba con expectación, con los ojos brillando de triunfo. «Coge las tijeras y córtate ese pelo ahora mismo». La voz de Miller se convirtió en un gruñido bajo y peligroso. «O te afeitaré aquí mismo». Le quitó las tijeras de la mano, que no oponía resistencia, y presionó la hoja fría y plana contra la suave piel de su garganta. El mensaje era claro. No era una petición, era una amenaza de violencia disfrazada de ley. Su hermoso nuevo hogar se había convertido en el escenario de una pesadilla, y el precio de la entrada, al parecer, era su identidad. El frío acero contra su cuello fue un ancla brutal que sacó a Amara de su conmoción y la llevó a un estado de claridad hiperconcentrada, la parte de su cerebro que era médica, la parte entrenada para mantener la calma ante emergencias de vida o muerte, para evaluar, diagnosticar y actuar, tomó el control. El pánico era un lujo que no podía permitirse. El miedo era un arma que usaban contra ella. No les daría esa satisfacción. Su mirada, clara y firme, se encontró con la de Miller en el reflejo de la tijera. Vio la rabia, la sensación de derecho, y debajo de todo,
un destello de algo más, una patética necesidad de dominio. «Me estás agrediendo», dijo con una voz sobrenaturalmente tranquila. «Estás en mi casa amenazándome con un arma. Esto es un delito grave». Su compostura pareció enfurecer a Miller más que cualquier grito. «Resistirse al arresto es un delito grave, cariño», replicó, apretando la hoja un poco más fuerte. «Y ahora mismo te estás resistiendo. Estás siendo incumplidora, beligerante». Ya estaba elaborando el informe mentalmente, convirtiendo su tranquila rebeldía en agresión. Miró a su compañero, Kent, quien comprendió de inmediato su papel. «Yo también lo veo», dijo Kent, asintiendo vigorosamente, con la voz adquiriendo un tono formal, listo para presentar un informe. La sospechosa se volvió abusiva a nuestra llegada. Se negó a identificarse e hizo acusaciones sin fundamento contra la denunciante. «La sospechosa tiene trastornos mentales», añadió Miller, con la mirada fija en Amara. «Parece inestable, posiblemente bajo la influencia de una sustancia desconocida. Tiene las pupilas dilatadas». Estaba mintiendo, y sabía que ella lo sabía. Era parte de la actuación, una demostración de su poder para redefinir su realidad. Cuando intentamos calmar la situación, Miller continuó, y su relato cobró fuerza. El sospechoso se volvió físicamente agresivo. Se movió agresivamente hacia mí, obligándome a sacar las tijeras en defensa propia para mantener una distancia segura. Fue una clase magistral de mentiras, inventada de la nada. Estaban construyendo su fortaleza de mentiras ladrillo a ladrillo justo delante de ella. Brenda, siempre la actriz de reparto, intervino. Eso fue exactamente lo que pasó. Se abalanzó sobre él. Lo vi con mis propios ojos. Me aterraba que le hiciera daño. «Indicaremos en el informe que tenemos un testigo creíble», dijo Kent, sacando una pequeña libreta como para hacerlo oficial. «El denunciante corrobora que el sospechoso fue el principal agresor». Amara permaneció completamente inmóvil. Su mente, una grabadora que grababa cada mentira, cada matiz de su actuación. Sospechoso, inestable, combativo, agresor. La despojaron de su identidad. Médica, dueña de casa, víctima. Y la vistieron con el uniforme genérico de una delincuente. La exigencia de cortarle el pelo ya no era solo una violación personal. Era un pretexto. Su negativa quedaría documentada como la pieza final del rompecabezas. La sospechosa se negó a obedecer una orden legítima, lo que intensificó la confrontación y requirió el uso de la fuerza para obligarla a obedecer. Las tijeras contra su garganta no eran solo una amenaza, sino un recurso argumental. «Todo esto se está grabando», repitió Amara, en voz baja y tranquila. Ya no hablaba solo de su propia cámara inexistente. Ambas llevan cámaras corporales. Todo lo que dicen, todo lo que hacen, está grabado. La expresión de suficiencia de Miller se tensó por una fracción de segundo. Las cámaras eran una molestia de procedimiento, un obstáculo burocrático que a veces podía complicar estas situaciones. Pero él también tenía un guión para eso. Se dio un golpecito al pequeño dispositivo en el pecho. «Desafortunadamente, mi unidad parece estar fallando», dijo, mintiendo con naturalidad. «Se me debe haber agotado la batería en el camino». Kent siguió su ejemplo de inmediato. «El mío también», dijo, jugueteando con su cámara. «Estas cosas siempre fallan. Tendremos que presentar un informe de mantenimiento cuando regresemos a la comisaría». Se creían invencibles, protegidos por un sistema diseñado para creerles. Tenían a Brenda como testigo. Tenían su narrativa cuidadosamente construida sobre la mujer negra inestable. Y ahora tenían su desafortunada falla de equipo. En su mente habían creado un caso irrefutable contra ella incluso antes de que se cometiera ningún delito. No eran solo policías. Eran guionistas, directores y actores en su propia y miserable obra, y le habían dado a Amara el papel de villana. Lo único que no habían tenido en cuenta fue que su público estaba a punto de crecer muchísimo.
La falsa narrativa que tejían con tanta confianza estaba a punto de desmoronarse con una sola llamada telefónica. Y toda la trama corrupta se derrumbaría a su alrededor, con las cámaras corporales defectuosas que les proporcionaban una aparente invisibilidad. La crueldad del oficial se agudizó. Miller apartó las tijeras del cuello de Amara, pero solo para usarlas como apoyo, gesticulando enfáticamente mientras continuaba construyendo su caso contra ella. «Aclaremos esto para el informe», dijo, dirigiéndose a Kent, pero asegurándonos de que Amara escuchara cada sílaba. Respondimos a una llamada al 911 sobre un inquilino violento. Al llegar, encontramos a la denunciante, la señora C. Rawlings, visiblemente conmocionada. Intentamos contactar con la sospechosa, quien inmediatamente se muestra hostil y acusadora. Brenda, agarrando su cola, comenzó a exagerar su propia historia, alzando la voz con pánico teatral. No paraba de gritar obscenidades desde que abrió la puerta. Solo intentaba ser amable, quizá traerle una cesta de bienvenida después, pero explotó. Primero fue la música, esa porquería estridente y estruendosa. Cuando le pedí educadamente que bajara el volumen, me miró con esos ojos inexpresivos y me dijo que me destriparía como a un pez si volvía a hablarle. La mentira era tan específica, tan caricaturescamente vil que casi daba risa. Pero Miller y Kent asintieron con gravedad, dándola por sentado. ¿Sintió que su vida corría peligro, señora?, preguntó Kent, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. «Oh, claro», jadeó Brenda, llevándose una mano al pecho. Corrí a mi apartamento y cerré la puerta con llave, pero ella ya empezó a golpearla, gritando que iba a quemar el edificio. Fue entonces cuando te llamé. Estaba escondida en mi armario. Tenía mucho miedo. Amara la miró fijamente, maravillada por la profundidad de su malicia. Brenda no era solo racista ni acosadora. Era una auténtica sociópata, capaz de crear una realidad alternativa donde ella era la damisela en apuros y Amara el monstruo. Aprovechaba todos los estereotipos negativos que podía conjurar, pintando una imagen de la mujer negra enojada tan vívidamente que los agentes no podían ver nada más. «Y cuando llegaste», continuó Brenda dirigiendo su actuación hacia Miller, «intentó atacarte. Te dije que está trastornada. Ese pelo es como el de un animal salvaje. Creo que forma parte de alguna pandilla o secta. La gente bien de la cabeza no se ve así. El ataque a su pelo, de nuevo, era el punto focal de su intolerancia compartida, un símbolo de todo lo que consideraban extraño e inaceptable en ella. Representaba una cultura que no entendían y una confianza que querían extinguir desesperadamente». Miller asintió lentamente, con una expresión de profunda comprensión en su rostro. «Lo vemos todo el tiempo. Ciertos peinados se usan para intimidar. Es una declaración, un desafío a la autoridad». Miró los mechones de Amara con asco clínico. «Tendremos que mencionar eso como un factor que contribuyó a la escalada. La apariencia de la sospechosa era intencionadamente amenazante. También dijo ser doctora», añadió Kent con un bufido de desdén. Intentó usar una identificación falsa para intimidarnos. Una jugada clásica. Siempre dicen ser alguien importante. «Soy doctora», declaró Amara, con un zumbido bajo y peligroso. «Y mi identificación no es falsa. Pueden llamar a St. Jude ahora mismo y pregunte por el Departamento de Cardiología Pediátrica. Verificarán mi empleo». «No vamos a llamar a nadie», espetó Miller. «No te estamos haciendo el juego. Tenemos un testigo, una víctima, que nos dice que eres una persona violenta y peligrosa. Su testimonio es todo lo que necesitamos». Le dedicó a Brenda su sonrisa más encantadora y tranquilizadora. «No se preocupe, señora Rawlings. Agradecemos su valentía al presentarse. Nos aseguraremos de que la expulsen de las instalaciones. Esta comunidad volverá a estar segura gracias a usted». Brenda se sintió abrumada por los elogios, con el pecho henchido de victoria. Todo iba incluso mejor de lo que había imaginado. No solo iba a librarse de la mujer que odiaba, sino que la aclamarían como una heroína del barrio por hacerlo. Su testimonio, un tapiz tejido de puro rencor, se había convertido en la verdad oficial e inexpugnable. Los oficiales lo habían aceptado sin rechistar,
y Amara ahora estaba atrapada en sus venenosos hilos. Brenda les había proporcionado la justificación que necesitaban, la base moral desde la que podían ejecutar sus crueles intenciones. Había dado su testimonio, y a sus ojos parciales, el juicio ya había terminado. Solo faltaba la sentencia, y Miller aún sostenía las tijeras. El aire en el vestíbulo estaba impregnado de su petulante seguridad. Habían construido su caso, corroborado sus historias, y ahora actuaban como jueces, jurados y verdugos en su propia casa. Pero a medida que la oleada inicial de adrenalina e indignación se calmaba, fue reemplazada por una calma profunda y escalofriante en Amara. La doctora que llevaba dentro dio un paso atrás, y la hija de un abogado de derechos civiles tomó su lugar. Podía oír la voz de su padre en su cabeza, un mantra de su infancia. Cuando ellos hacen ruido, tú calla. Cuando son caóticos, sé metódico. Deja que construyan su propia prisión con sus propias palabras. Dejó de luchar contra ellos. Dejó de defenderse. En cambio, comenzó a observar. Sus ojos, que ellos habían considerado muertos y agresivos, se convirtieron en escáneres, absorbiendo cada detalle con una precisión desconcertante. Anotó la hora exacta en el reloj de pie del pasillo. 14:17 memorizó el número de placa de Miller, el 743. Kent, el 812. Notó el pequeño rasguño reciente en la mejilla izquierda de Miller y el tic en el ojo izquierdo de Kent, cuando decía una mentira particularmente flagrante. Catalogó sus palabras exactas: inestable, combativo, unidad defectuosa, aspecto amenazador. Cada mentira era una futura prueba. Cada insulto era una línea en una futura declaración. Su silencio los inquietaba más que sus argumentos. Esperaban lágrimas, por favor, o gritos. Estaban preparados para una pelea. No estaban preparados para esta inquietante quietud analítica. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato?, se burló Miller, agitando las tijeras frente a su cara. Finalmente te das cuenta de que te has metido en algo que te supera. Amara no respondió. Simplemente lo observó. Su mirada era tan directa, tan carente del miedo que él esperaba, que sintió una punzada de inquietud. Era un abusador, y los abusadores dependen de las reacciones de sus víctimas. Amara no le estaba dando nada. Mira, podemos hacerlo por las buenas o por las malas, dijo Kent, con la voz perdiendo algo de su anterior bravuconería. Solo coopera. Discúlpate con la señora Rawlings. Quizás podamos olvidarlo todo. Solo una advertencia. Fue un intento débil de escapar, una señal de que su calma comenzaba a minar su confianza, pero Brenda no lo permitió. «Una advertencia», gritó. La amenazó con la vida, necesita ser arrestada, necesita que le den una lección. La histeria de Brenda los concentró. La determinación de Miller se endureció de nuevo. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Una disculpa no basta. Tiene que haber una demostración de remordimiento». Volvió a levantar las tijeras. «El pelo. Solo así sabemos que comprendes la gravedad de tus actos». Amara miró las tijeras, luego el rostro de Miller, luego el de Kent, y finalmente el de Brenda, contorsionado por una ansia fea e impaciente de humillación. Eran un círculo vicioso de odio, alimentándose de los prejuicios del otro. No había forma de razonar con ellos. Discutir era inútil. La ley, tal como estaba escrita, no existía en esa habitación. La única ley allí era su capricho. Y en ese momento de absoluta claridad, Amara supo lo que tenía que hacer. Había recopilado sus datos. Había hecho sus observaciones. La fase de diagnóstico había terminado. Era hora de actuar. Levantó una mano, un simple gesto de desarme. «De acuerdo», dijo. Su voz era tranquila, pero cortó la tensión como un bisturí. Los tres la miraron fijamente, sorprendidos por su repentina capitulación. «Tienes razón», continuó, con la mirada baja, como si se sintiera derrotada. «Lo entiendo. Cooperaré». Una lenta sonrisa triunfal se dibujó en el rostro de Miller. Kent parecía aliviado.
Brenda prácticamente vibraba de alegría vengativa. Creían que la habían destrozado. «Solo necesito hacer una llamada», dijo Amara con voz suave y temblorosa. «Una actuación magistral para avisarle a mi compañero que me van a detener. Se preocupará si no llego a cenar». Miller lo pensó un momento y se encogió de hombros. «Bien, una llamada. Que sea rápida. Nada de tonterías», advirtió, haciendo un gesto con las tijeras. «Y hazlo con el altavoz del teléfono para que podamos oírte». «Claro», susurró Amara. Lentamente, metió la mano en el bolsillo de sus pantalones de lino y sacó su teléfono. Sus manos estaban perfectamente firmes. Vieron a una mujer derrotada a punto de llamar a su novio. No tenían ni idea de que era una reina moviendo su pieza más poderosa al tablero. La tormenta que con tanto afán habían creado estaba a punto de estallar, y ellos se encontraban justo en su camino. Los dedos de Amara recorrieron la pantalla, buscando un solo nombre de su lista de favoritos: Marcus. Al presionar el botón de llamada, siguió las instrucciones de Miller y activó el altavoz. El tono de llamada resonó en el vestíbulo. Ahora en silencio, Miller, Kent y Brenda observaban con expresión de satisfacción, anticipando la voz patética y preocupada de algún novio al que también pudieran intimidar. Contestaron al segundo timbre. Una voz masculina, profunda y resonante, llenó la habitación. Era una voz que transmitía una inmediata sensación de calma y autoridad inquebrantable. «Amara, ¿está todo bien?» No había pánico en su voz, solo preocupación. Amara, manteniendo su fachada de mujer asustada, permitió que un ligero temblor se apoderara de sus palabras. «Marcus, cariño, siento mucho molestarte en el trabajo, pero ha habido un problema aquí en el apartamento». «Dime qué ocurre», dijo. La voz seguía tranquila, pero Amara detectó el cambio subyacente, el chasquido de una mente altamente capacitada, que pasaba del modo personal al profesional. «Hay 2 policías aquí», dijo Amara, levantando la vista para encontrarse con la mirada arrogante de Miller. «Están respondiendo a una queja de mi vecino». Miller sonrió con suficiencia, apoyado en el marco de la puerta como si estuviera disfrutando de una matiné. «De acuerdo», respondió la voz de Marcus con voz nítida y clara. «Dame sus nombres y números de placa». No era la pregunta de un novio preocupado. No era «¿qué hiciste?», ni «déjame hablar con ellos». Era la pregunta precisa de un investigador para recopilar información. Amara respiró hondo para tranquilizarse. La primera es la agente Miller. Miller, placa número 743. La segunda es la agente Kent. Kent, placa número 812. Recitó la información con perfecta claridad, los números que había memorizado con tanto cuidado. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, de apenas un par de segundos. Amara prácticamente podía oír cómo giraban los engranajes, procesando el nombre y los números. «Entendido», dijo Marcus. Su voz había cambiado de nuevo. La calidez había desaparecido, reemplazada por una profesionalidad glacial que habría dejado helado a cualquiera que lo conociera. «¿Dónde está exactamente?» «Estoy en el recibidor de mi apartamento. Oak Haven Drive 1200, apartamento 4B. Manténgase en línea conmigo, Amara». «No cuelgue. ¿Está en peligro inminente?» Amara miró las tijeras que Miller aún sostenía con descuido, y luego la expresión de odio en el rostro de Brenda. «Me están amenazando con hacerme daño físico». «Sí». «Entendido», dijo Marcus. Las palabras eran cortantes, eficientes, en su extremo, aunque no podían verlo. Su otra mano ya volaba sobre el teclado, con los dedos desenfocados. Ya no era solo Marcus, era el director Thorne. «La ayuda está en camino. Tiempo estimado de llegada, 4 minutos». La línea no se cortó. Él permaneció conectado, una presencia silenciosa y poderosa. El altavoz del teléfono solo transmitía el tenue sonido ambiental de una oficina silenciosa. Pero para Amara, era el sonido de la caballería. Miller,
Kent y Brenda, en cambio, solo oyeron una fanfarronería. La silenciosa confianza al otro lado de la línea no les pareció una autoridad genuina. La interpretaron como la pose vacía de alguien que intentaba parecer duro por teléfono. Estaban a punto de descubrir lo catastróficamente equivocados que estaban. La única llamada telefónica, que en sus mentes pretendía ser un acto de sumisión, acababa de activar una red que no podían comprender. Era una alarma silenciosa que se activó en el corazón de la agencia policial más poderosa del estado, y ahora se dirigía hacia ellos con una velocidad y furia que pronto encontrarían ineludibles. La confianza que emanaba del altavoz del teléfono era tan absoluta que debería haber sido una advertencia. En cambio, los tres antagonistas la interpretaron a través de su propia arrogancia. Miller soltó una breve carcajada. «La ayuda está en camino. ¿Tiempo estimado de llegada, 4 minutos?» Se burló, sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿A quién va a llamar? ¿Al escuadrón de superhéroes? ¿Qué hace tu novio, cariño? ¿Repartir pizzas? Kent intervino sonriendo. Sí, quizá llegue en 30 minutos o menos, o el arresto es gratis. Él y Miller compartieron una risita, su camaradería construida sobre una base de crueldad compartida. Brenda, envalentonada por su desdén, añadió su propio comentario desdeñoso. Es patético llamar a tu hombre para que venga a salvarte. Solo demuestra que eres una alborotadora. Ni siquiera puedes encargarte de tus propios asuntos sin involucrar a un matón. Amara simplemente sostuvo el teléfono, con los nudillos blancos. No dijo nada, dejando que la burla flotara en el aire. El silencio de Marcus al otro lado de la línea era más potente que cualquier amenaza. Estaba escuchando. Estaba grabando. Muy bien, se acabó el recreo, dijo Miller, con la paciencia agotada. Le arrebató el teléfono a Amara y se lo llevó a la boca. Escucha, amigo. Soy el agente Miller del Departamento de Policía de Oak Haven. Tu novia está detenida por agredir a un vecino y resistirse al arresto. Estamos en medio de una investigación oficial. Puedes ir a la comisaría a pagar la fianza en unas horas, suponiendo que coopere. Cualquier intento de interferir resultará en tu arresto por obstrucción a la justicia. ¿Entendido? No hubo respuesta del altavoz. Miller, interpretando el silencio como intimidación, hizo una mueca de desprecio y colgó, tirando el teléfono sobre la mesa. Listo. Todo arreglado. ¿Dónde estábamos? Volvió a coger las tijeras, con los ojos brillantes y un propósito renovado. Ah, sí, el corte de pelo. Avanzó hacia Amara, dejando atrás el último vestigio de precaución. En su mente había neutralizado la única amenaza potencial. Había afirmado su dominio sobre ella y su ausente novio matón. El mundo era como debía ser. Él tenía el control. La mujer blanca era la víctima, y la mujer negra estaba a punto de ser castigada. Este era el orden natural de las cosas, tal como él lo entendía. Su poder, otorgado por la placa y reforzado por el sistema, era absoluto. Una llamada telefónica no significaba nada. El hombre al otro lado no era nadie. Lo que Miller no podía comprender era la naturaleza del verdadero poder. La suya era prestada, una autoridad endeble derivada de un uniforme y un tenue conocimiento de la ley. El poder que acababa de provocar era intrínseco, estructural y vasto. Mientras posaba con unas tijeras domésticas, el director Marcus Thorne movilizaba un equipo de respuesta federal. La llamada que había desestimado con tanta arrogancia había sido geolocalizada. Los nombres y números de placa de los agentes ya se estaban revisando en bases de datos federales, y sus historiales de servicio, marcados por numerosas denuncias previas, aparecían en una pantalla en un rascacielos del centro. Los 4 minutos que Marcus había citado no eran una suposición. Era el tiempo de viaje calculado para la unidad del equipo de respuesta especial del FBI más cercana, que había estado realizando vigilancia a solo 3 manzanas de distancia, como parte de una investigación de un delito de cuello blanco no relacionada. Miller levantó las tijeras hacia el cabello de Amara. Cortemos un poco la parte superior.
gruñó agarrando un puñado de sus mechones. Brenda observaba, conteniendo la respiración en un estado de anticipación extática. Había llegado el momento de la victoria absoluta. Pero justo cuando las cuchillas estaban a punto de cerrarse, un sonido del exterior atravesó la atmósfera cargada del apartamento. No era el lejano sonido de una sirena de policía. Era el silencioso y potente ronroneo de varios motores de alto rendimiento que se detenían súbitamente y sincronizados justo frente al edificio. Luego, el fuerte golpeteo de varias puertas abriéndose y cerrándose al unísono. Miller se quedó paralizado, con las tijeras aún enredadas en el pelo de Amara. Kent giró la cabeza hacia la ventana. Incluso la sonrisa triunfal de Brenda flaqueó, reemplazada por un destello de confusión. Los sonidos eran demasiado bajos, demasiado profesionales para una llamada de refuerzos policiales. Sonaba diferente. Sonaba serio. Habían pasado los últimos minutos, subestimando fatalmente el poder de Amara. Ahora ese poder había llegado. El silencio que siguió a la llegada de los vehículos fue más amenazante que cualquier sirena. No había gritos ni charlas caóticas por radio. Solo se oía el sonido de pasos pesados y decididos que subían la escalera principal del edificio a un ritmo rápido y disciplinado. Era el sonido de hombres que sabían exactamente a dónde iban y qué debían hacer. Miller, todavía sujetando el cabello de Amara, bajó lentamente las tijeras. Una mueca de genuina inquietud comenzó a apretarle el estómago. Estos no eran los refuerzos que habría pedido. Esto parecía algo completamente distinto. «Quédate aquí», le susurró a Kent, moviéndose con cautela hacia la puerta para mirar por la mirilla. Lo que vio le hizo palidecer. El pasillo estaba lleno de hombres con equipo táctico oscuro, con la palabra FBI estampada en letras amarillas en el pecho y la espalda. Se movían con una fluidez y una eficiencia silenciosa que hacía que el equipo SWAT de su propio departamento pareciera un equipo de aficionados torpes. No blandían sus armas, pero los rifles largos, en posición de alerta, transmitían un mensaje inequívoco de fuerza abrumadora. Antes de que Miller pudiera procesarlo, llamaron a la puerta con firmeza y autoridad. No era el frenético ruido de una redada, era una llamada tranquila y deliberada. Liderando el equipo, ligeramente apartado de los agentes tácticos, se encontraba un hombre que parecía irradiar un aura de mando absoluto. Era alto, impecablemente vestido con un traje oscuro a medida que se adaptaba perfectamente a su complexión atlética. Era guapo, con una mirada inteligente y penetrante y una mandíbula que parecía tallada en granito. Era negro y era el hombre del teléfono. Una voz al otro lado de la puerta, la misma voz profunda y resonante de la llamada, habló con una claridad escalofriante. «Oficial Miller, le presento al director Marcus Thorne del FBI. Abra la puerta inmediatamente». El nombre y el título impactaron a Miller como un puñetazo. Director no agente, no detective. Director, el jefe de toda la división estatal del FBI. Se tambaleó hacia atrás, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y horror creciente. Kent, al ver la expresión de su compañero, palideció. ¿Qué es? ¿Quién es? Miller no pudo articular palabra. Simplemente negó con la cabeza, mientras su mente luchaba por atar cabos. El matón del teléfono, el novio anónimo, era el agente del orden más poderoso del estado, y acababa de amenazar a su compañero y lo había llamado amigo. Brenda, ajena a los detalles, pero percibiendo el drástico cambio de poder, parecía confundida. ¿Qué pasa? ¿Han venido a ayudar? El golpe volvió a sonar más fuerte esta vez. Oficial Miller, tiene 5 segundos para abrir esta puerta, antes de que mis agentes la vulneren. La amenaza fue pronunciada sin emoción, una simple declaración de hechos. Impulsado por un miedo primitivo, Miller manipuló la cerradura y abrió la puerta. Marcus Thorne estaba en el umbral, con la mirada fría como el hielo. Pasaron junto a Miller y Kent como si fueran muebles insignificantes y se posaron sobre Amara.
Por una fracción de segundo, un destello de furia protectora cruzó su rostro al contemplar la escena, las tijeras en el suelo, el terror en sus ojos, la forma en que la mano de Miller seguía enredada en su cabello. Luego, con la misma rapidez, su expresión se transformó en una máscara indescifrable de calma profesional. Entró en el apartamento, y su presencia dominó el espacio de inmediato. Los agentes federales entraron tras él, asegurando la habitación con movimientos silenciosos y ensayados. 2 agentes flanquearon de inmediato a Miller y Kent, con posturas relajadas pero preparadas. Otro se acercó a Brenda, quien se encogió contra la pared, con el rostro en una cómica imagen de conmoción y terror. Marcus se dirigió directamente hacia Amara, desenredando con cuidado los dedos, ahora flácidos, de Miller. No necesitó tocarla. El oficial retrocedió como si se hubiera quemado. Marcus ahuecó el rostro de Amara entre sus manos, escrutándola con la mirada. ¿Te han hecho daño?, preguntó con una voz baja e íntima, dirigida solo a ella. Estoy bien, susurró ella, con una oleada de alivio tan profunda que casi le doblaron las rodillas, simplemente temblando. Te tengo, dijo él en voz baja. Luego giró la cabeza y su mirada se posó en Miller y Kent. La máscara de profesionalismo había regresado, pero esta vez era aterradora. La autoridad silenciosa que había llegado estaba a punto de convertirse en una tormenta justa. En el momento en que se reveló la identidad de Marcus Thorne, el mundo se tambaleó para el oficial Miller. Su mente, que momentos antes había estado tan llena de arrogante certeza, ahora era un torbellino de pánico puro y puro. Este no era solo un jefe. Este era el jefe. El hombre cuyo retrato colgaba en el vestíbulo de todos los edificios federales del estado. El hombre cuyas directivas recibían a través de boletines estatales. El hombre que podía, con una sola llamada, acabar con una carrera, iniciar una investigación federal y despojar a una persona de su pensión. El rostro de Miller, que antes estaba enrojecido por la ira, ahora estaba pálido, como de un modelo. Sentía un sudor frío correr por su espalda. Las tijeras que había empuñado con tanta alegría tiránica ahora parecían pesar 400 kilos donde yacían en el suelo. Cada palabra que había dicho, cada burla, cada mentira resonaba en su mente, cada una un clavo en el ataúd de su carrera. ¿A quién iba a llamar? ¿Al escuadrón de superhéroes? Se había burlado de este hombre, lo había llamado amigo. Había amenazado a la mujer que este hombre claramente apreciaba. Kent estaba en un estado de shock similar, con el rostro paralizado por el terror. Su tic nervioso en el ojo se había convertido en un espasmo total. Miraba fijamente al director Thorne, a Miller, y luego a los silenciosos e imponentes agentes federales, que ahora estaban a menos de un pie de él. La frágil protección de su uniforme parecía haberse disuelto, dejándolo desnudo y expuesto. Había seguido el ejemplo de Miller, repetido sus mentiras y disfrutado de la ostentación de poder compartida. Ahora estaba a punto de sufrir las consecuencias, pero la transformación más dramática se produjo en Brenda. Su expresión engreída y victoriosa se había transformado en una de absoluto desconcierto y miedo. Su mente no podía procesar la escena. Hace un momento, era la reina del barrio, dirigiendo a sus leales caballeros policías para castigar al usurpador. Ahora, sus caballeros temblaban ante un hombre negro de traje, y su casa estaba llena de agentes federales. El mundo había dejado de ajustarse a las reglas en las que ella creía. Hubo un malentendido, balbuceó Miller, levantando las manos en señal de rendición. Su voz era un chillido patético y ahogado, un mero eco de su anterior gruñido autoritario. Director Thorne, señor, estábamos respondiendo a una llamada al 911, una llamada legítima de un ciudadano preocupado. Hizo un gesto desesperado hacia Brenda. Esta mujer, la señora Ciesra Rawlings, denunció un altercado violento. Marcus Thorne giró la cabeza lentamente. Su mirada pasó de Miller a Brenda. No dijo ni una palabra. Simplemente la miró. Bajo el peso de esa mirada silenciosa y analítica,
El victimismo cuidadosamente construido de Brenda comenzó a desmoronarse. No vio compasión en sus ojos, ni fe, solo una inteligencia fría y penetrante que parecía ver a través de su red de mentiras. Ella me amenazó, chilló Brenda con la voz quebrada. No es quien crees. Es violenta. Pregúntale a los oficiales. Lo vieron. El horror de Miller y Kent se intensificó. Ella seguía apegada al guión, el mismo guión que los había llevado a ese momento catastrófico. Intentaba usarlos como escudo sin darse cuenta de que ya estaban rotos. «Director, señor», suplicó Kent con voz temblorosa. Con el debido respeto, la situación no era lo que parecía. Intentábamos calmar la situación. El horror que se avecinaba no era solo que nos atraparan, era la aplastante comprensión de quién los había atrapado. No habían agredido a alguien cualquiera en una parada inoportuna. Habían cometido, mediante una combinación de su propia intolerancia y las mentiras maliciosas de Brenda, una letanía de delitos federales contra la pareja del único hombre en el estado que tenía el poder y la voluntad de hacerles pagar por ello de la manera más severa posible. Habían entrado a ciegas y estúpidos en la boca del lobo e intentaron cortarle las garras. Reconocieron por completo su monumental error, que les cambió la vida y les puso fin a sus carreras, y el terror de las consecuencias inminentes apenas comenzaba. Con un último apretón tranquilizador en el brazo de Amara, Marcus se apartó de ella y tomó el control de la sala. No alzó la voz. No lo necesitaba. Su autoridad era una fuerza palpable que alteraba la atmósfera misma del apartamento. «Oficiales Miller y Kent», comenzó con voz tranquila y peligrosamente serena. «Se pondrán las manos sobre la cabeza. No hablarán, no se moverán, no tocarán sus radios ni sus armas. ¿Entienden estas instrucciones?» Los dos oficiales, con el rostro pálido, obedecieron de inmediato, llevándose las manos a la coronilla como si las tiraran con cuerdas. El cambio de poder fue vertiginoso y absoluto. Hace un momento, eran la ley. Ahora eran sospechosos de una investigación federal, congelados por la voluntad de un solo hombre. El director Thorne centró su atención en dos de sus agentes. «Agente Davis, agente Riley, aseguren las armas de servicio y las cámaras corporales de los oficiales. Colóquenlas en bolsas de evidencia. Léanles sus derechas de Gitty. Quiero que los separen y los retengan para interrogarlos». «Sí, señor». Los agentes respondieron al unísono. Actúan con rapidez y profesionalidad, desarmando a los dos policías aturdidos. El clic de sus fundas al desabrocharse fue el último y humillante sonido de su autoridad al ser despojada. Mientras el agente Riley comenzaba a recitar la advertencia a Gitty, el aviso para empleados públicos bajo investigación interna, Miller y Kent se dieron cuenta de la realidad de su situación. No era solo una reprimenda. Era el inicio de un proceso diseñado para acabar con sus carreras y posiblemente con su libertad. Marcus se volvió hacia otro agente. «Agente Sterling, por favor, acompaña a la Srabanza a mi vehículo. Quédese con ella. Asegúrese de que tenga agua y que no la molesten. Director». Amara empezó a protestar, sin querer separarse de él. Él la miró con dulzura y firmeza. «Está bien. Esta es mi escena. Necesito que te vayas. Voy enseguida». Ella asintió, permitiendo que la agente la guiara con cuidado fuera del apartamento, lejos del ambiente tóxico que había sido su hogar durante la última hora. Con Amara a salvo, la atención de Marcus se agudizó. Su mirada se posó en Brenda, quien ahora intentaba hacerse invisible, apretada contra un rincón de la habitación. «Señora», dijo con una voz engañosamente suave. Brenda se estremeció. Yo soy la víctima», balbuceó. «Eso aún no se ha determinado», respondió Marcus, dando un paso lento hacia ella. «Lo que sí se ha determinado es que usted hizo una llamada al 911, que resultó en una respuesta de las fuerzas del orden federales. Nos tomamos muy en serio las denuncias falsas al 911, especialmente las que parecen tener motivos raciales y resultan en la violación de los derechos civiles de un ciudadano». Se detuvo justo frente a ella. No era amenazante ni amenazante,
pero la fuerza de su presencia la hacía sentir pequeña y atrapada. Mis agentes le tomarán declaración. Le aconsejo que sea completamente sincero. Mentir a un agente federal es un delito grave, castigado con hasta 5 años de prisión. Su teléfono también será recopilado como prueba para analizar la llamada al 911 que realizó. La amenaza era clara, precisa y estaba respaldada por todo el peso del gobierno de Estados Unidos. El juego había terminado. Las reglas que creía conocer habían sido aniquiladas. El poder que creía poder ejercer por poder se había vuelto contra ella con venganza. Marcus se apartó de la aterrorizada mujer y se dirigió a su agente principal. Davis, trae un equipo forense. Quiero fotografiar y procesar todo este vestíbulo. Desempolva las tijeras para Prince y ponme al jefe de asuntos internos del Departamento de Policía de Oak Haven y al fiscal de la ciudad al teléfono. Ahora, las órdenes se emitían con una eficiencia silenciosa y rápida. Ya no era el compañero de Amara. Era el director de orquesta de una compleja respuesta multiagencia ante el ataque a su compañero y la flagrante corrupción que había revelado. El poder no solo había cambiado, sino que había creado una nueva realidad. Miller, Kent y Brenda ya no participaban en la situación. Eran simplemente pruebas que debían recopilarse y procesarse. Con Miller y Kent separados y silenciados, y Brenda siendo interrogada por un agente de rostro severo, Marcus comenzó el metódico proceso de desmantelar su historia. Le pidió al agente Riley que le trajera las 2 cámaras corporales. Las examinó detenidamente, con expresión indescifrable. Así lo dijo, sosteniendo la cámara de Miller para que el agente, ahora desarmado, la viera. Usted afirmó que esta unidad funcionaba mal, que tenía la batería agotada, creo que dijo. Miller, con la mano aún en la cabeza, solo pudo asentir débil y patéticamente. Tenía la garganta demasiado seca para hablar. Es interesante, continuó Marcus con una voz peligrosamente suave, porque este modelo, el Axon Body 3, tiene una batería de 12 horas de duración y múltiples indicadores de energía redundantes. También tiene una función llamada buffer de pre-evento. Graba constantemente un bucle de 30 segundos. En cuanto la activas, guarda los 30 segundos de video anteriores sin audio. Sin embargo, hizo una pausa, dejando la palabra en el aire. En cuanto mi oficina marca a un agente para revisión, podemos acceder remotamente a los registros internos de los dispositivos. Podemos ver cada activación, cada desactivación y cada fallo. Es un sistema que implementamos con las fuerzas policiales estatales el año pasado para garantizar la rendición de cuentas. Se volvió hacia el agente Riley. Riley sacó el registro de activación de este dispositivo de la última hora. Riley, sosteniendo una tableta robusta, tocó la pantalla varias veces. Señor, dijo con voz nítida. El registro muestra que el agente Miller desactivó manualmente su cámara 90 segundos antes de llegar a la escena. El código de desactivación es de anulación manual. El agente Kent hizo lo mismo 85 segundos antes de llegar. La mentira no solo quedó expuesta, fue analizado clínicamente y puesto al descubierto. Miller parecía que iba a vomitar. No solo los habían pillado mintiendo, los habían pillado subvirtiendo intencional y deliberadamente el procedimiento oficial para ocultar sus acciones. Fue premeditado. Marcus colocó las cámaras sobre la mesa de pruebas que sus agentes habían preparado. Entonces, tenemos a 2 agentes que desactivaron sus cámaras intencionalmente justo antes de confrontar a una ciudadana en su casa. Esa es una declaración contundente, ¿no le parece, agente Miller? Miller permaneció en silencio, con los ojos abiertos por el terror. Pasemos a la denuncia en sí, dijo Marcus, dirigiendo su atención al bloc de notas que Kent había estado usando. Lo recogió con 2 dedos como si estuviera contaminado. Según el denunciante, miró a Brenda, quien se estremeció. La señora Vance gritaba, golpeaba la puerta y profería amenazas de muerte. Un animal salvaje, creo que le dijeron. Volvió a mirar a Miller. En su experiencia profesional, agente,
tras someter a un sospechoso supuestamente violento, gritontón y trastornado, ¿qué es lo primero que hace? Miller tragó saliva con dificultad, con la mente en blanco por el miedo. «Te ayudaré», dijo Marcus con voz gélida. «Pide refuerzos. Llama a los paramédicos, si crees que la persona está drogada. Esposa al sospechoso para garantizar la seguridad de la gente. No hiciste nada de eso. En cambio, te quedaste en su vestíbulo y, según la señora Vance, amenazaste con cortarle el pelo. Cogió la bolsa de pruebas que contenía las tijeras con esto. Dejó que la situación se asimilara por completo. Es una técnica de desescalada inusual, agente. No creo que esté en ningún manual policial que haya leído. Suena menos a procedimiento policial y más a crimen de odio». La frase «crimen de odio» flotaba en el aire, un espectro de cargos federales y largas condenas de prisión. Kent dejó escapar un pequeño gemido involuntario. Marcus no había terminado. Volvió a mirar la tableta de su agente. «También estoy mirando su historial de servicio. Oficial Miller. 30 denuncias ciudadanas en 12 años. De ellas alegando uso excesivo de la fuerza y prejuicios raciales. Oficial Kent, 14 denuncias en 5 años. Curiosamente, su Departamento de Asuntos Internos los consideró infundados. Parece que se está formando un patrón. La deconstrucción fue brutal y eficiente. No solo estaba desvirtuando su historia, la estaba destrozando, usando sus propias mentiras, sus propios procedimientos y sus propias historias como armas. La endeble narrativa que habían tejido en cuestión de minutos estaba siendo desentrañada por un investigador experto en tiempo real. Y con cada hilo que desenredaba, su futuro se oscurecía. La investigación, que había comenzado en el vestíbulo de Amara, se expandía, incorporando las historias y patrones de todos los involucrados. A Marcus no solo le interesaban los sucesos de la última hora. Estaba construyendo un caso mucho más amplio de corrupción sistémica. «Agente Davis», dijo Marcus, con la mirada fija en la tableta que mostraba los registros del oficial. «Compare la dirección de la señora Brenda Rawlings con los registros de llamadas al 911 de Oak Haven de los últimos 2 años. «En ella, señor», respondió Davis. El sonido de su rápido tecleo llenó la habitación. Al cabo de un momento, levantó la vista con expresión sombría. «Director, en los últimos 24 meses, se han recibido 17 llamadas desde esta residencia, todas realizadas por Brenda Rawlings». Marcus preguntó la naturaleza de estas llamadas. Davis informó que todas eran llamadas por personas sospechosas o disturbios. Veamos. Un repartidor negro inspeccionaba el edificio. Un equipo hispano de paisajismo hacía gestos amenazantes. Una familia de color que estaba de picnic en el parque comunitario usaba señas de pandilla. La lista continúa. Marcus se quedó atónito, y el resultado de estas 17 llamadas. En todos los casos, los agentes acudieron, no encontraron evidencia de delito alguno y cerraron la llamada por infundada, concluyó Davis. Hay una nota aquí de un tal sargento Wallace sobre la última llamada de hace 3 meses. Dice: «Recomiendo marcar esta dirección por denuncias infundadas recurrentes, probablemente con motivos raciales». Parece que nunca se tomó ninguna medida respecto a esa recomendación. Marcus volvió su mirada fría hacia Brenda, quien ahora temblaba visiblemente. «Denuncias falsas, señora Rawlings. Parece tener la costumbre de usar a la policía como su propio servicio de acoso personal, específicamente contra personas de color. Eso no es solo un patrón, es una posible conspiración para violar los derechos civiles». El rostro de Brenda se arrugó. La ilusión de su victimización estaba siendo demolida sistemáticamente, reemplazada por la cruda realidad de su propia intolerancia. Había estado tan segura de su poder, de su posición en la comunidad, que nunca imaginó que su propia historia pudiera ser utilizada como arma en su contra. Marcus entonces volvió a centrarse en los 2 oficiales. «Esto nos lleva a ustedes 2», dijo. Parece que la señora Rawlings encontró un público muy receptivo para su 18ª llamada. La mayoría de los agentes
Al ver este patrón de informes falsos, podrían haber abordado la situación con cierto escepticismo, pero ustedes no. Señaló la tableta. Analicemos más a fondo esas denuncias sin fundamento en su contra, ¿de acuerdo? Oficial Miller. 6 de sus denuncias por uso excesivo de la fuerza fueron presentadas por hombres negros que alegaron que usted utilizó una parada de tráfico por una infracción menor como pretexto para un registro y una agresión física. Oficial Kent. 4 de sus denuncias se refieren a abuso verbal dirigido a mujeres pertenecientes a minorías durante llamadas por disturbios domésticos. En todos los casos, al igual que hoy, usted alegó que su cámara corporal no funcionaba. Caminó lentamente frente a los 2 oficiales congelados. El sistema está diseñado para darle el beneficio de la duda. La palabra de un oficial contra un civil, especialmente si tiene antecedentes, es muy poderosa. Una cámara defectuosa es una excusa desafortunada, pero plausible. Pero cuando el mismo oficial usa la misma excusa en múltiples incidentes similares, deja de ser coincidencia y empieza a parecer una metodología. Parece una estrategia consciente para abusar del poder sin dejar pruebas. Había atado los cabos. No se trataba solo de 3 individuos maliciosos que chocaron en una tarde desafortunada. Era una simbiosis de corrupción. Un falso reportero en serie finalmente había conectado con 2 oficiales con un historial documentado de prejuicios raciales y una metodología para ocultar su mala conducta. Hoy no era una anomalía. Era inevitable. Era la enfermedad purulenta de sus prejuicios compartidos que finalmente salía a la superficie. «Pensaste que esta era solo otra queja que podías enterrar», dijo Marcus, bajando la voz. «Pensaste que la señora Rawlings era solo otro testigo creíble. Pensaste que las Ravans era solo otra víctima sin voz. Te equivocaste en todo». El patrón que había revelado no era solo malicioso, era criminal. Y por primera vez, estaba siendo documentado por una agencia con la autoridad para garantizar que no se descartara por infundado. Justo cuando Marcus terminaba de exponer el incriminatorio patrón de comportamiento, el supervisor principal del departamento de policía de Oak Haven, un sargento de aspecto cansado llamado Peterson, llegó al lugar. Había sido llamado por el equipo de Marcus, y evidentemente, había llegado a toda velocidad, con el rostro enrojecido y el uniforme ligeramente torcido. Observó la escena. A los agentes del FBI, a sus 2 oficiales desarmados y humillados, a la mujer aterrorizada en la esquina y con los hombros hundidos. «Director Thorne», dijo con voz resignada. «Sargento Peterson, ¿qué demonios pasó aquí?» «¿Qué pasó, sargento?», respondió Marcus, con un tono indiscutible. Es que 2 de sus agentes, respondiendo a una llamada de un conocido denunciante recurrente, entraron en una residencia privada sin orden judicial, agredieron al propietario y conspiraron para inventar un informe falso mientras desactivaban intencionalmente sus cámaras corporales. Peterson cerró los ojos por un instante. Miller y Kent suspiró, no como una pregunta, sino como una constatación de un hecho agotador. Le he hablado al capitán sobre ellos. Sus expedientes de quejas son enormes. Entonces quizás pueda explicar por qué siguen empleados, dijo Marcus, con voz peligrosamente baja. Recortes presupuestarios, representantes sindicales. Ya sabe cómo funciona, director, dijo Peterson, con aspecto exhausto. Es más fácil pagar un acuerdo que ganar una pelea por despido. Esa política termina hoy, declaró Marcus. Luego se volvió hacia el agente Riley. ¿Hemos localizado a todas las unidades de Oak Haven que respondieron desde el despacho inicial? Sí, señor, confirmó Riley, mirando su tableta. Miller y Kent fueron los primeros en responder. Un tercer agente, un novato llamado Evans, fue enviado como refuerzo estándar ante una llamada de un individuo hostil. Pero Miller y Kent le hicieron señas para que se fuera al llegar, y le dijeron que la escena estaba segura. Una idea pareció surgir en la mente de Marcus. ¿Dónde está el agente Evans ahora? Está abajo, asegurando el perímetro con mis agentes, respondió Riley. ¡Que suba!, ordenó Marcus, y traigan su cámara corporal.
Un minuto después, un joven oficial de aspecto nervioso, con Evans en su placa, entró en la sala. Parecía aterrorizado de estar en presencia del director del FBI. «Oficial Evans», dijo Marcus, suavizando un poco el tono. «¿Respondió a esta llamada hoy?» «Sí». «Sí, señor», tartamudeó Evans. «Llegué unos 5 minutos después que ellos y aparqué al final del pasillo. Los oficiales Miller y Kent me recibieron en la puerta y me dijeron que tenían bajo control al sospechoso. Me indicaron que regresara a mi vehículo». «¿Y su cámara corporal estaba activa durante esta interacción?», preguntó Marcus. «Sí, señor», respondió Evan de inmediato. «Política de Peppard. Está activa desde que salgo de mi vehículo tras una llamada hasta que se despeja la escena». La expresión de Marcus permaneció neutral, pero un destello de triunfo se reflejó en sus ojos. «Agente Davis, por favor, tome la cámara del oficial Evans y descargue las imágenes de su llegada». Davis tomó la cámara y la conectó a su tableta. La sala quedó en silencio mientras se transfería el archivo. Entonces Davis arqueó las cejas. «Señor, necesita ver esto». Giró la pantalla de la tableta para que Marcus la viera. La grabación era desde la perspectiva de Evan, mirando por el pasillo hacia la puerta abierta del apartamento de Amara. Debido al ángulo, no se veía con claridad a la gente dentro, pero captó el audio con una claridad absoluta. Ahí estaba, la voz de Miller, fuerte y arrogante. «Esto es una vergüenza. Es poco profesional. Descuidado». Y luego, la frase más crucial: «Vas a cortarlo ahora mismo. Ahora mismo». Y la amenaza que siguió: «Coge las tijeras y córtate ese pelo ahora o te rapo aquí mismo». El audio también captó la alegre insistencia de Brenda y la risita de Kent asintiendo. Todo estaba ahí, sus voces seguras y crueles, grabadas por una fuente que ni siquiera sabían que existía. Las cámaras defectuosas de Miller y Kent ya no importaban. El novato al que habían desestimado con tanta arrogancia se había convertido en el testigo estrella en su contra. Marcus dejó que la grabación sonara para que todos la oyeran. Los rostros de Miller y Kent, ya pálidos, se tornaron ceniza. Brenda dejó escapar un suave gemido. Las mentiras se habían esfumado. La narrativa se hizo añicos. Solo quedaba la fría e innegable prueba electrónica de sus crímenes. La evidencia ya no era solo circunstancial ni se basaba en testimonios. Era absoluta. El audio incriminatorio de la cámara corporal del agente Evans seguía resonando en el silencioso apartamento, mucho después de que el agente Davis pausara la reproducción. El ambiente había pasado de tenso a furioso. Para Miller, Kent y Brenda, este fue el momento en que la tierra se abrió bajo sus pies. No había escapatoria, ni explicación, ni cabida para mentiras. Marcus Thorne dejó que el silencio se extendiera por un largo instante, permitiendo que el peso de sus acciones, ahora inmortalizadas en video, los aplastara por completo. Entonces habló, con la voz fría y terminante de un juez dictando sentencia. «Sargento Peterson», dijo, volviéndose hacia el atónito supervisor del Departamento de Policía de Oak Haven. «Sus agentes han sido grabados cometiendo delitos graves de agresión, coacción y conspiración para violar derechos civiles bajo pretexto de la ley. Han sido descubiertos mintiendo sobre el procedimiento policial oficial y manipulando pruebas intencionalmente desactivando sus cámaras. Esto ya no es un asunto de asuntos internos. Esta es una investigación criminal federal». Volvió la mirada hacia Miller y Kent. Los dos hombres se estremecieron como si los hubiera golpeado. «Agente Davis, agente Riley», Marcus ordenó. «Arresten a los oficiales Miller y Kent. Acúsenlos de privación de derechos con pretexto de ley. Título 18, artículo 242 del Código de Les leen sus derechos, Miranda. Los trasladan al edificio federal para su procesamiento». Los dos agentes del FBI dieron un paso al frente. «Levántense», ordenó Davis. Miller y Kent se levantaron con dificultad, con las piernas temblorosas. Los agentes les dieron la vuelta,
y les esposaron las manos a la espalda con una eficiencia rápida e impersonal. El trinquete metálico de las esposas era el único sonido en la habitación. Ayer eran ellos quienes esposaban a la gente. Hoy eran ellos los que estaban siendo arrestados, con sus placas y armas ya confiscadas, su autoridad despojada de la manera más pública y humillante posible. Mientras el agente Riley les leía sus escritos, Miranda, las palabras familiares sonaron como un clavo ardiendo para toda su vida. Marcus entonces dirigió su atención a Brenda, quien se había deslizado por la pared, sollozando. «Señora Rawlings», dijo, con una voz desprovista de compasión. «La han grabado conspirando con agentes de policía para agredir e intimidar a la señora Vance. La han identificado como la fuente de una llamada maliciosa y fraudulenta al 911. Usted es parte de esta conspiración», le hizo un gesto a otro agente. «Agente Sterling, detenga a la señora Rawlings. Acúsela de conspiración contra los derechos y de hacer declaraciones falsas a agentes federales. Puede llamar a su abogado desde el Centro de Detención Federal». «No, por favor». Brenda gimió mientras el agente Sterling la ayudaba a ponerse de pie y le ponía las esposas. Fue un error. Tenía miedo. Soy la víctima. Sus patéticas súplicas se disolvieron en sollozos incoherentes mientras la sacaban del apartamento. Su fantasía de supremacía vecinal terminó en la fría y dura realidad de un arresto federal. El vestíbulo, ahora libre de antagonistas, se sentía extrañamente silencioso. El sargento Peterson se quedó allí mirando el espacio vacío donde habían estado sus dos oficiales, con el rostro entre la vergüenza y la resignación. «Mi oficina asumirá la supervisión temporal de la División de Asuntos Internos de su departamento con efecto inmediato», le informó Marcus. «Quiero que todos los expedientes de quejas que involucran a estos dos oficiales estén en mi escritorio mañana. Revisaremos todos los casos en los que han estado involucrados». «Y sargento», añadió, mirando fijamente a Peterson, «esto es solo el comienzo. La corrupción en su departamento, el sistema que permitió a estos dos hombres operar con impunidad durante años, ahora está bajo la lupa federal. Espérenos». El mensaje era inequívoco. No se trataba solo de castigar a 3 personas. Se trataba de derribar el sistema corrupto que los había permitido. Las consecuencias inmediatas se habían cumplido, rápidas y severas. Pero el verdadero ajuste de cuentas, la purga institucional, apenas comenzaba. Los 6 meses siguientes fueron una dura prueba para Amara, pero también un período de profunda validación. El caso de Estados Unidos contra Miller, Kent y Rawlings se convirtió en un fenómeno mediático, una disección cruda y pública del racismo y la corrupción policial. Marcus, aunque se recusó de la acusación directa para evitar cualquier conflicto de intereses, entregó el caso a la fiscal más tenaz y brillante de la Fiscalía Federal, una mujer que asumió la tarea con justa furia. El juicio fue breve y brutal para los acusados. El audio de la cámara del agente Evans fue la pieza central del caso de la Fiscalía, un registro irrefutable de su malicia. El jurado escuchó en un silencio horrorizado las amenazas, las burlas y la crueldad despreocupada. La Fiscalía presentó metódicamente los patrones de abuso, las 17 llamadas al 911 por motivos raciales de Brenda, los largos historiales de denuncias sin fundamento de Miller y Kent, y el mal funcionamiento coordinado de sus cámaras corporales. Los abogados defensores no pudieron hacer más que buscarse un clavo ardiendo, intentando presentar a Amara como una narradora poco fiable. Una táctica que fracasó bajo su testimonio sereno, inteligente e inquebrantable. Al final, el jurado tardó menos de 3 horas en emitir un veredicto, culpable de todos los cargos. El día de la sentencia llegó en una fresca mañana de otoño. La sala estaba abarrotada. Amara se sentó en primera fila con Marcus a su lado, su mano, una presencia cálida y firme sobre la de ella. Brenda Rawlings, quien había perdido su casa para pagar sus honorarios legales, parecía un cascarón vacío de lo que era. Su rencor había sido reemplazado por un miedo vacío y desesperado. La jueza,
una mujer severa y sensata, conocida por sus duras sentencias en casos de derechos civiles, la miró con manifiesto desprecio. «Señora Rawlings», dijo la jueza, y su voz resonó en la silenciosa sala. «Usaste nuestros servicios de emergencia como arma para aterrorizar a una mujer, sin más razón que el color de su piel, Basí. Cáncer para la comunidad que dices apreciar. Te condeno a 5 años de prisión federal». Brenda se desplomó en su silla. Los oficiales del tribunal que la ayudaron a ponerse de pie ignoraron sus ballenas. Después vinieron Miller y Kent. Se presentaron ante la jueza. Sus trajes baratos eran un patético reemplazo de los uniformes que habían deshonrado. La jueza fue aún más mordaz en su evaluación. Se les confió una responsabilidad sagrada. Les dijo con la voz temblorosa de rabia. Juraron proteger y servir a todos los ciudadanos, pero usaron su poder para aprovecharse de los vulnerables. Son una vergüenza para la placa y el uniforme. Los sentencio a ambos a un máximo de 10 años de prisión federal. Pero el juicio penal fue solo la mitad de la historia. La demanda civil que Amara presentó fue rápida y contundente. Ante la montaña de pruebas irrefutables y la pesadilla de relaciones públicas, la ciudad y el sindicato de policía llegaron a un acuerdo extrajudicial. La cifra final fue alarmante. Amara Vance recibió una indemnización de $900,000. El acuerdo estipulaba que Miller y Kent eran personalmente responsables de 1/3 de la cantidad, lo que les aseguraba la ruina financiera, y Brenda de otro 1/3, y la ciudad asumía el resto. Los agentes, por supuesto, fueron despedidos y despojados de sus pensiones. El mensaje era claro. Sus acciones tuvieron consecuencias que los perseguirían por el resto de sus vidas. Las consecuencias se extendieron mucho más allá de los 3 individuos. La investigación federal que Marcus había iniciado sobre el departamento de policía de Oak Haven resultó en una reestructuración completa del departamento. El jefe de policía se vio obligado a dimitir. El sargento Peterson, quien cooperó plenamente con la investigación, fue ascendido a jefe de una nueva unidad transparente de asuntos internos. Una docena de oficiales con patrones similares de mala conducta fueron despedidos o se vieron obligados a jubilarse anticipadamente. El departamento quedó sujeto a un decreto federal de consentimiento, lo que obligó a implementar cambios sistémicos en la capacitación, la supervisión y las relaciones con la comunidad. Amara, con el apoyo incondicional de Marcus, recuperó poco a poco su vida. Utilizó una parte del acuerdo para instalar un sistema de seguridad de última generación en su casa y donó una suma considerable al Fondo de Defensa Legal de la NIICP. Se negó a que la expulsaran. El condominio en Oak Haven ya no era solo su hogar, era un símbolo, era la tierra que se había negado a sembrar. Una noche, meses después de la sentencia, Amara estaba de pie junto a su ventanal, contemplando la tranquila calle arbolada. La luz dorada del sol poniente llenaba la habitación igual que aquel primer día. Marcus se acercó por detrás y la abrazó por la cintura. «Se acabó», dijo en voz baja. «Es un comienzo», lo corrigió ella, recostándose contra su pecho. La justicia no había sido un regalo. Había sido una lucha. Había sido fría, dura y brutal. Pero al final, se había cumplido. Y en la tranquila paz de su hogar, rodeada del amor del hombre que la había apoyado contra la tormenta, finalmente se sintió a salvo. En esencia, la malicia de Brenda Rawlings provenía de un arraigado sentimiento de privilegio, envenenado por la envidia y el racismo. En su visión del mundo, el éxito, la belleza y la pertenencia a un lugar como Oak Haven eran privilegios reservados para quienes se parecían a ella. La propia existencia de Amara, su belleza, su éxito profesional, su confianza sin complejos, eran un desafío directo a esa frágil e intolerante realidad. No se trataba de música alta, se trataba de la presencia de una mujer negra que había logrado más que ella y que no pedía permiso para existir. La llamada al 911 fue un acto de guerra psicológica
un intento de usar el poder sistémico de las fuerzas del orden para validar sus propios prejuicios y poner a Amara en su lugar. Los oficiales Miller y Kent no eran solo socorristas, eran instrumentos voluntarios, hombres cuyos prejuicios coincidían perfectamente con los de Brenda, lo que les permitía sentirse justificados mientras se dejaban llevar por sus peores impulsos. ¿Podría Amara haber hecho algo diferente para protegerse mejor en ese momento inicial? Quizás, de haber conocido la magnitud de su corrupción, se habría negado a abrir la puerta sin una orden judicial, obligándolos a actuar en un espacio más público. Si hubiera dicho inmediatamente, mi compañero es el director del FBI, Marcus Thorne, podría haberlos paralizado. Pero ¿cómo iba a saber que el encuentro derivaría en una exigencia tan monstruosa? Sus acciones, basadas en la creencia de que una mujer tranquila, racional y profesional debería ser capaz de razonar con la policía, eran lo que cualquier ciudadano respetuoso de la ley haría. La culpa no residió en su respuesta, sino en un sistema que permitió que agentes como Miller y Kent consideraran su razón como un desafío y sus derechos como una molestia. La historia sirve como un duro recordatorio de que la verdadera justicia no es simplemente la ausencia de opresión, sino la presencia activa de la rendición de cuentas. Ilustra que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de mantener la concentración y la meticulosidad ante él. La victoria de Amara no se logró gritando ni luchando físicamente, sino con una calma escalofriante, un recuerdo preciso y una llamada telefónica en el momento justo que sacó a la luz un poder protector oculto. Es una lección poderosa que, a veces, el arma más eficaz contra la injusticia brutal y estridente es una inteligencia silenciosa e inquebrantable. El sistema le falló, pero su fuerza personal y el poder del hombre que la amaba lo hicieron responsable. ¿Cuál fue el momento de justicia más satisfactorio de esta historia? ¿Alguna vez has presenciado una situación en la que la serenidad de alguien desarmara por completo a un agresor? Comparte tu opinión en los comentarios y gracias por participar.